¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente a todos. Bienvenidos a la segunda plática de la semana académica de mi líder. Tenemos con nosotros al maestro Carlos Lozada Serrano, quien nos va a dar un tema muy interesante el día de hoy. Algunos de ustedes ya lo conocen y les recordamos que deben de tener las cámaras y los micrófonos cerrados a menos que el ponente solicite abrirlas. Agradecemos su presencia y le damos la bienvenida al maestro Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Ya estamos por aquí, entonces con el permiso de todos ustedes, pues vamos a comenzar. Muchas gracias, maestro Jorge. No sé si haya algo más que agregar. No, nada más que inicie usted su plática. Con mucho gusto, la de inteligencia emocional dentro de la educación superior es un tema interesante y muy acorde a nuestro tiempo. Bienvenido, maestro. Adelante. Correcto, le agradezco mucho. Bien, pues vamos a comenzar. Antes que nada me permito presentarme para aquellas personas que no me conocen. Soy el psicólogo Carlos Lozada Serrano. Soy licenciado en psicología por la UAP, docente de nivel medio superior desde el 2008 y también de nivel superior, es decir, en nivel licenciatura. En estos momentos soy estudiante de la maestría de educación superior del programa de posgrados de calidad de CONACYT y actualmente pues me encuentro trabajando en la Universidad Unilíder como docente de la carrera de pedagogía e impartiendo algunas materias del tronco común de otras carreras. Y bueno, en este momento también me encuentro como director de un proyecto llamado Centro de Psicología para el Desarrollo Humano, que es una asociación que busca atender necesidades psicológicas, educativas y de capacitación para el desarrollo humano, personal y social. Bueno, pues dentro de este pequeño contexto y presentación, vamos a comenzar con esta pequeña plática sobre la inteligencia emocional y sus repercusiones, sus necesidades, todo lo que existe respecto a esta temática, respecto a esta idea en el contexto de la educación superior, además de abordar un poco los tópicos, los puntos sobre la inteligencia emocional y manejo de emociones. Bien, pues estos son nuestros tópicos para esta pequeña plática y vamos a hablar de manera general del contexto en el que se encuentra la educación superior en el presente, de la inteligencia emocional. Dentro de esto, pues hablaremos brevemente también de las emociones. Haremos un análisis sobre la cuestión social, del por qué también la necesidad del manejo emocional se hace presente en el contexto universitario y unas cuantas recomendaciones sobre el control de las emociones y la diferencia que existe de el control contra la gestión emocional. Bueno, pues para comenzar, ¿qué entendemos por inteligencia Disculpe, emocional? profe. Antes de comenzar, me gustaría conocer el concepto que tiene cada uno de ustedes de manera breve, de manera general, sobre lo que es la inteligencia emocional. Para no interrumpir la plática y dejemos estas preguntas o las preguntas al final como está propuesto, les invito a que mientras comenzamos y llegamos a cierto punto de la plática, como podrán ver, les voy a compartir este enlace en el chat para que todos tengan acceso y puedan em, pues decirnos qué es lo que ustedes tienen como idea de inteligencia emocional. Pueden entrar al enlace y observar observarán que tienen dos cajas para escribir dos ideas, entonces pueden escribir dos ideas de lo que a ustedes les parece que pueda ser como tal la inteligencia emocional. De la misma manera pueden si están en computadora, bueno, pueden escanear el código que se encuentra en estos momentos y mandar esas respuestas y en un momento más las revisaremos. Entonces, si gustan, para los que les sea posible, pueden anotarlas. Bueno, ok, bueno. Pues de manera
de manera general es importante resaltar los dos términos planteados en el título de esta plática, con el fin de que comprendamos más profundamente sus connotaciones, sus implicaciones. Por una parte, pues tenemos la inteligencia emocional y por otra, la educación superior. Pues la combinación de ambos en una idea conjunta deriva de múltiples estructuras de pensamiento y nos lleva a otras estructuras nuevas que hacen referencia a aspectos individuales, sociales, académicos y aspectos del ser humano. Por lo tanto, nos lleva a pensar en la educación en sí misma. Ahora, la idea y concepto de inteligencia emocional ha ido ganando pues bastante popularidad hoy en día, de modo que cuando escuchamos hablar de ella, nos podríamos imaginar una infinidad de diferentes concepciones, desde el hecho y la acción de controlar las emociones o controlarnos a nosotros mismos, es decir, las habilidades para usar nuestras emociones a nuestro favor y el uso de estas en diferentes situaciones, ya sea en la casa, con los amigos, con la pareja y, ¿por qué no?, pues en el aula, hasta ejercicios y prácticas para evitar el estrés, para evitar el miedo o para no enfurecernos por todo. Cabe resaltar que esto pues lo menciono como algo meramente coloquial, porque con la lluvia de ideas que abundan en las redes sociales como principal fuente de información, sobre todo en el contexto de los jóvenes, en lo referente a estos temas, el desconocimiento y la incomprensión de estas habilidades por una escasa práctica o ejercitación de las mismas en la vida diaria, bueno, pocos son los que efectiva y verdaderamente pueden aplicar como tal este tipo de inteligencia. Bien, esto no es para sorprendernos. Las personas estamos acostumbradas a enfurecernos o ignorar las situaciones difíciles. La diferencia de que tratemos de enfrentarlas o pensar antes de actuar, mucho menos pues con inteligencia emocional, lo que sería entonces como sentir antes de actuar. Claro que fuimos criados y educados para eso. Es natural que pensemos así. Y es que cuando decimos así siempre he sido, o y es que así soy, o así somos en casa, y bueno, la menos funcional de todas, al menos de la que yo recuerdo en este momento, ¿por qué voy a cambiar yo si todos los demás son así y no van a cambiar? Bueno, sabemos que así es como somos y sabemos que hay una posibilidad de ser mejores. Sin embargo, ¿por qué no buscamos alcanzar ese estado? Esa sería la pregunta. Bueno, este primer abordaje es meramente individual y familiar, aunque también es social, y lo presento como una ligera reflexión de la importancia que tiene esta idea en conjunto. Pero precisamente les había mencionado que sería interesante saber qué concepto tienen sobre inteligencia individual. Vamos a ver si alguno de ustedes nos ha podido dar esta respuesta. Y aquí tenemos, como pueden ver, entre las ideas que nos están proponiendo, bueno, es el manejo de las emociones, el entender los sentimientos, el controlar las emociones, actitudes, aptitudes, percibir, y es una capacidad. Pues esta es una idea, al menos de tres personas que nos están logrando responder en el enlace, que pues nos da a entender ciertas estructuras, ciertas ideas que podemos concebir en este momento como lo que es la inteligencia emocional. Entonces, se acerca bastante a lo que se considera teóricamente como tal. Entonces, lo vamos a dejar bueno, como podemos ver, ya tenemos más respuestas. La salud mental, eh, ¿qué otra tenemos por aquí? Manejo de emociones, controlar actitudes y aptitudes. Este término es importante porque lo vamos a ver también en un momento, sí, tomando el término de competencia. Bien, pues vamos a continuar. Si en un momento tenemos, antes de concluir esta introducción, podemos revisar nuevamente si alguno de ustedes ha tenido esta oportunidad de respondernos o enviarnos sus comentarios. Pueden repetir las respuestas, también no hay problema, pero vamos a revisarlas en un momento nuevamente. Bien, en, ahora, aplicar la inteligencia emocional, queda claro que en general no lo aprendemos en casa. Digo, esto sin afán de mermar la importancia que la familia tiene como institución. Entonces, ¿cómo le hacemos para aprender inteligencia emocional? Empíricamente es un trabajo duro y arduo y profundo, un trabajo de reflexión personal,
pues como muchas otras teorías de múltiples ciencias, sería como ir dando palos de ciego si no poseemos una ligera explicación, un ejemplo, una base clara que nos oriente. La edad, la madurez nos ayudan a pensar diferente, pero en muchos casos también nos mantienen reforzando, conforme avanza la vida, patrones y conductas que no son del todo emocionalmente saludables. En la educación, pese a que sabemos que en el aula se puede y actualmente se debe aplicar la inteligencia emocional, pues en realidad la gran mayoría de las veces esta aplicación se omite por el desconocimiento de lo que en su concepción teórica y sus aplicaciones es, ¿no? Como ya lo mencionamos. Esta cuestión va más allá de simplemente hablar de las emociones en el aula. Tenemos que preguntarnos, ¿de qué forma los estudiantes usan sus emociones? O al menos si pueden conocerlas, si las conocen. Y si así es, si saben manejarlas. Y desde el pizarrón, desde el punto de vista docente, ¿es posible para mí como docente enseñarles a mis alumnos a utilizarlas? A estas preguntas quiero presentar un planteamiento adicional que es complemento del contexto académico. ¿A qué hora en la clase enseño inteligencia emocional y cómo le hago para enseñarla si yo como docente también tengo que ir aprendiéndola? Creo que es una situación que vivimos. Entonces vemos que la necesidad es evidente. Algunos en clases, algunos alumnos en clases se encuentran bien, ¿sí? Mientras no tengan que hablar de sí mismos y los docentes también, mientras no tengan que preguntarles. Centrémonos en la clase y ya decimos. Sin embargo, la educación emocional, como dije hace un momento, también es actualmente necesaria desde la visión humana global, pues los organismos internacionales que rigen la educación ya han considerado que es necesaria para un desarrollo y educación integrales. Bueno, el contexto de la educación superior en el mundo, como mencioné hace un momento, la inteligencia emocional se puede y se debe aplicar en el aula, pese a su dificultad o regular omisión, normalmente no la aplicamos. Bueno, esto cobra más sentido cuando analizamos que en el ámbito educativo y particularmente en la educación superior, que se refiere a la educación en la universidad, se establece la necesidad de trabajar con las emociones. Existen organismos, asociaciones, leyes que dictan, regulan la educación y que resaltan en sus contenidos gran parte de la importancia que tiene el trabajo emocional para la educación superior sobre todo. Ahora, para sacar la idea de inteligencia emocional, no solamente como una moda, sino como una obligación social, vamos a mencionar brevemente las normativas internacionales y nacionales que nos permiten concebir y que nos orientan a aplicar el concepto como trascendental dentro de la educación. La Organización de las Naciones Unidas en primera instancia para la educación, la ciencia y la cultura, es decir, la UNESCO, en el informe de Jacques Delors sobre los 4 pilares de la educación, que se presenta en España desde 1996, ya habla sobre lo que ahora popularmente difundimos como inteligencia emocional, al plantear como los 4 pilares de la educación, el primero, aprender a conocer. Este se refiere a la adquisición de conocimientos. Este pilar se va a referir a la adquisición de conocimientos clasificados y codificados, al dominio de los instrumentos mismos del saber como medio y finalidad de la vida humana. El segundo pilar nos dice aprender a hacer, y este se vincula al ámbito profesional para enseñar a poner en práctica conocimientos y adaptar la enseñanza al mercado de trabajo que no es previsible en su evolución. Hasta este punto, esta es la clásica concepción de educación que ya conocemos, la que hemos vivido, la que hemos convivido y en la que nos han enseñado a la mayoría de nosotros. Sin embargo, los siguientes pilares son aquellos que nos pueden llevar a pensar el concepto aplicado de la inteligencia emocional, tanto como otros conceptos de convivencia como la asertividad o la empatía. El tercer pilar es el aprender a convivir. Este pilar del aprendizaje constituye una de las principales empresas de la educación contemporánea, pensando en la enseñanza basada en el principio de no violencia y preguntándose, ¿sería posible concebir una educación que permitiera evitar los conflictos o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y su espiritualidad? Delors en este sentido menciona
la idea de enseñar la no violencia en la escuela es loable, aunque solo sea un instrumento entre varios para combatir los prejuicios que llevan al enfrentamiento. Es una tarea ardua, ya que, como es natural, los seres humanos tienden a valorar en exceso sus cualidades y las del grupo al que pertenecen y a alimentar prejuicios desfavorables hacia los demás. Y continúa, la idea de enseñar la no violencia en la escuela es loable, aunque solo sea un instrumento entre varios para combatir los prejuicios que llevan al enfrentamiento. Es una tarea ardua, ya que, como es natural, los seres humanos tienden a valorar en exceso sus cualidades y las del grupo al que pertenecen y a alimentar prejuicios hacia los demás. Bueno, todo esto en función de dos orientaciones complementarias, el descubrimiento del otro y la búsqueda de objetivos comunes. Finalmente, en el cuarto pilar tenemos el aprender a ser. Este pilar se refiere a que la educación debe ser contribuir al desarrollo global de cada persona en cuerpo y mente, a la inteligencia, la sensibilidad, el sentido estético, la responsabilidad individual, la espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar en condiciones, en particular gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio para determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida. El problema será preparar a los niños o desde niños para tener fuerzas y puntos de referencia intelectuales permanentes que les permitan comprender el mundo que les rodea y comportarse como un elemento responsable y justo. Más que nunca, la función esencial de la educación es conferir a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud y seguir siendo artífices en la medida de lo posible de su destino. Bueno, esto lo comenta Delors, que es la persona que se encarga de dar esta conferencia en UNESCO, planteando la idea de estos cuatro pilares. Tomando como base este contexto, bueno, la necesidad de que esta conceptualización de educación nos lleve a ver, sin lugar a dudas, la importancia que tiene integrar la educación en todos los niveles de la inteligencia emocional, bueno, es innegable. Ahora, en América Latina también se presenta esta idea planteada desde el proyecto Tuning, una reflexión de actores de la educación acordado por universidades de América Latina a nivel educación superior, derivado del mismo proyecto, del mismo nombre en la Unión Europea, siendo una metodología que busca un marco reflexivo crítico, producto de una multireferencialidad pedagógica y disciplinaria para compatibilizar líneas de acción educativa. Este proyecto cuenta con 27 competencias genéricas para América Latina, donde en particular plantea, dentro de las que nos llaman o nos merecen atención en este momento, serían la capacidad crítica y sobre todo autocrítica, así como la capacidad para actuar en nuevas situaciones, para identificar, plantear y resolver problemas, la capacidad para tomar decisiones, además de tener habilidades interpersonales, entre otras, pero sobre todo la última, que habla de la habilidad interpersonal, la conectaríamos directamente con la inteligencia emocional al ser la habilidad que más evidentemente permite desarrollar esta competencia. Estas recomendaciones legislativas de los organismos internacionales repercuten de esta manera en el ámbito nacional y bueno, así una referencia normativa más cercana sería la Constitución mexicana, pues en su última reforma de 2020 enfatiza que la educación debe contribuir a mejorar la convivencia humana en el artículo tercero que dice, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, y tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Bueno, lo cual es fácilmente vinculable con las habilidades emocionales. Lo mismo ocurre en la Ley General de Educación, donde la atención a las emociones de los alumnos queda implícita al mencionarse en el segundo capítulo, que habla específicamente sobre los fines de la educación en México, que deben de contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos, promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, como se menciona también en la Constitución, como un valor fundamental
e inalterable de la persona y de la sociedad a partir de una formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social. También habla de formar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y convivencia en un marco de respeto a las diferencias. Si prestamos atención a todas estas palabras, a todos estos conceptos, vamos a ver que poco a poco, conforme analicemos el concepto y los conceptos de inteligencia emocional, se van a ir repitiendo, sobre todo esta parte de el favorecer el diálogo, la solución no violenta de conflictos y la paz. Además, un poco del humanismo y la convivencia social. Todo lo anterior, pues, nos da cuenta de la importancia que se le ha dado a la acción del trabajo con las emociones en el aula con fines sociales, con fines de sana convivencia, de desarrollo humano, de buen juicio, además de juicios individuales, de preceptos individuales. Y todo esto pues nos lleva a pensar, nos lleva a conectar que dentro de los elementos que presentamos en esta pequeña revisión de lo que estamos pensando de los participantes de esta plática, de lo que estamos pensando como inteligencia emocional, pues va siendo compatible con lo que se busca, con lo que se desearía que fuera dentro del contexto normativo internacional, que es el que regula la educación en todo el mundo, incluyendo México y nuestra universidad. Bien, ahora, continuando, bueno, vamos a analizar qué es entonces la inteligencia emocional. Y vamos a verlo desde tres concepciones, la de Daniel Goleman, la de Peter Salovey y John Mayer, y la de Reuben Barón. Bien, actualmente la inteligencia emocional, pues ya vimos que puede tener múltiples conceptos, sin embargo, estas son las más conocidas para el término. Existen otras, pero bueno, según Daniel Goleman, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Este modelo, pues, es conocido como el modelo de las competencias emocionales. Es el más popular y el más conocido de todos. Muchas personas cuando escuchan hablar de inteligencia emocional, inmediatamente se vincula a Daniel Goleman con este concepto. Y bueno, comprende una serie de competencias que facilitan a las personas el manejo de las emociones hacia uno mismo y hacia los demás. Goleman formula este modelo de inteligencia emocional como una especie de teoría del desarrollo y como una teoría del desempeño laboral que se aplica en este ámbito y también en el ámbito organizacional, buscando, por lo tanto, que exista a través de la competencia emocional, pues una excelencia laboral. Por esto es que es una teoría mixta que se basa en lo cognitivo, en la personalidad, en la motivación, la emoción, la inteligencia como tal, y la neurociencia. O sea que en esta teoría se incluyen procesos psicológicos, cognitivos y procesos no cognitivos basándose en las siguientes habilidades. Bueno, la conciencia de sí mismo y de las propias emociones y su expresión como primera habilidad. Es decir, darnos cuenta, tomar conciencia de las emociones y de cómo es que se expresan. Por lo tanto, esto nos llevaría a autorregularnos y bueno, eso implica ciertamente algo del control de impulsos. Es decir, no dejarnos llevar tanto por las emociones como por las circunstancias que provocan estas emociones. De ahí pues pasamos al control de la ansiedad, que es un derivado, es un efecto del control anterior, porque finalmente la ansiedad, y también lo vamos a revisar más adelante, la ansiedad es un pensamiento permanente que existe con un cierto miedo hacia el futuro. Por lo tanto, automáticamente en el momento de tomar conciencia de nosotros mismos, la ansiedad debería verse reducida. Luego, también implica dentro de estas habilidades el diferir las gratificaciones. Es decir,
no mantenernos dentro de una sola necesidad de obtener una gratificación, sino pensar que pueden ser recibidas desde distintos puntos, de distintos lugares y con distintos valores. El sexto sería la regulación de los estados de ánimo, que implica también, o bueno, hay una relación muy estrecha con los anteriores. Al momento de nosotros regular nuestros estados de ánimo, estamos tomando ya conciencia y estamos hablando de que no solamente el estado emocional, bueno, las emociones como tal, sino los sentimientos que implican y derivan de esas emociones pueden ser regulados, pueden ser comprendidos, pueden ser gestionados. Bueno, el número 7 es la motivación y para este tendríamos que pensar que necesitamos motivarnos, desear de verdad, querer tomar en cuenta, querer cambiar nuestra situación personal a través del control, del manejo, de la gestión de las emociones. Y esto nos lleva a pensar en que no siempre lo podríamos lograr. Por lo tanto, si tú estás tratando de entrenarte para reducir tu enojo, por ejemplo, seguramente te vas a enojar y te vas a enojar hasta más. ¿Por qué? Porque estás dentro de ese entrenamiento. Esto es algo natural. Ahora, hay que tener optimismo ante estas fallas, ante las frustraciones, porque eso también implica parte de la descripción de lo que conlleva a ser emocionalmente saludable. Luego está la empatía, que la vamos a entender como la capacidad de ponernos en en los zapatos del otro, que sería comprender a profundidad lo que existe tanto en la parte emocional como en la parte cognitiva, como en la parte física también puede ser, de las demás personas. Cualquiera que es diferente a mí, puedo comprenderlo, con verlo, con escucharlo, y esto nos llevaría a tener también a través de esto en un ciclo recurrente y de ida y vuelta, pues cierta confianza hacia los demás. Finalmente tenemos dentro de la inteligencia emocional las artes sociales, es decir, el aprecio por el arte, el aprecio por las cuestiones que se trata de la expresión como tal de emociones. El arte propiamente como tal expresa emociones del artista y nosotros también podemos practicar la empatía a través de esta observación del arte, no solamente el arte pictórica, que es a lo mejor una de las primeras que nos viene a la mente, o el arte a través de la escultura, sino cualquier otro tipo de arte, la danza, la música, etcétera. Bien, bueno, ahora, eh, es decir que estas habilidades, quedándonos todavía con Goleman, o mejor dicho, competencias, son necesarias para considerarse como una persona con inteligencia emocional. Pensemos, ¿qué dificultad tiene entonces alcanzarla? Pues, como lo mencioné al inicio de esta plática, pues esto no se enseña en casa. ¿Y qué tal en la escuela? Más adelante reflexionaremos en cómo, siendo docentes, podemos influir en el aprendizaje de estas habilidades. Bueno, otro modelo teórico es el de Salovey y Mayer. Estos dos autores se conoce su modelo como el modelo de las cuatro fases. Ellos definen a la inteligencia emocional como la capacidad para identificar y traducir correctamente los signos y eventos emocionales personales y de los otros, elaborándolos y produciendo procesos de dirección emocional, pensamiento y comportamiento de manera efectiva y adecuada a las metas personales y el ambiente. Un poquito complicado, ¿no? Tiene bastantes elementos dentro de una sola concepción. Esta quiere decir que hay que tener la capacidad individual de integrar en nosotros la comprensión de nuestras emociones y de las emociones ajenas, y a través de esto dirigir tanto las emociones como el pensamiento y la conducta para el logro personal y el que no es personal, el logro ajeno. Para esto, bueno, hay que razonar la emoción en cuatro etapas consecutivas y secuenciales. Primera, la percepción e identificación emocional. Esto, estas habilidades se construyen en la edad infantil. A medida que vamos madurando, nuestro abanico de emociones se va ampliando y comienzan a ser asimiladas en nuestro pensamiento para compararlas con otras sensaciones, discernirlas, diferenciarlas, entender qué son. Es decir,
podemos percibir, va a ser más difícil que podamos identificar. Sería virtualmente imposible poder identificar nuestras emociones si no nos damos cuenta de qué ocurre, cómo ocurre y les nombramos, les reconocemos. El segundo punto sería, la segunda secuencia sería el pensamiento. En el nivel consciente, el sistema límbico, donde se encuentra la amígdala, sirve como un mecanismo de alerta frente a los estímulos. Esta parte es biológica. Sin embargo, es de principio completamente inconsciente. Si el aviso de la emoción que se presenta permanece y se mantiene en ese nivel inconsciente, significa que el pensamiento no está siendo capaz de usar las emociones para resolver problemas. Pero una vez que la emoción es conscientemente evaluada, puede guiar a la acción y a la toma de decisiones. Esto también lo veíamos en el modelo de Goleman, ¿sí? Ahora, el tercer punto sería el razonamiento sobre las emociones. Esta etapa bueno, en esta etapa las reglas y la experiencia gobiernan a las emociones. Es como una especie de programación sobre qué hacer ante la emoción. Las influencias culturales y ambientales desempeñan un papel significativo en este nivel, ya que permiten conocerlas mediante la práctica en sí de eventos comunes y repetición de patrones. Es como si supiéramos qué va a pasar, permitiéndonos en consecuencia prever y planificar la reacción. Cuando sabemos que si nos dan miedo los perros, por ejemplo, y sabes que en determinada casa de determinada calle por donde tú pasas hay un perro que siempre sale a ladrar y tú te asustas, tienes esta posibilidad de razonar sobre la emoción para prever y plantearte qué puedes hacer y cómo puedes comenzar a mejorar la situación emocional a tu favor. El cuarto punto sería la regulación de las emociones. En esta etapa se manejan y regulan las emociones con el fin de producir un crecimiento personal y un crecimiento también en los demás. Si llegamos a este nivel, podremos evitar el clásico estallido descontrolado emotivo, pues mediante el autocontrol que adquirimos, proyectaremos en otros la reacción más sana que se puede dar y que incluso puede ser tomada como ejemplo, como un aprendizaje vicario por los demás. De este punto podría partir la enseñanza-aprendizaje del manejo emocional, pues con el ejemplo con solo el ejemplo de la actitud o acción, con solamente ver nuestro comportamiento, nuestros hijos y nuestros alumnos también pueden comenzar a aprender cómo reaccionar ante determinados estímulos y ante determinados eventos emocionales. Bien, el último autor que vamos a revisar sería Reuben Barón, que da otra definición de inteligencia emocional tomando como base a Salovey y Mayer. Describe la inteligencia emocional como un conjunto de conocimientos y habilidades en lo emocional y social que influyen en nuestra capacidad general para afrontar efectivamente las demandas de nuestro medio. Estas habilidades se basan en la capacidad del individuo de concientizar, de comprender, controlar y expresar sus emociones de manera efectiva. Aquí cabe hacer énfasis en las acciones de concientización y de comprensión, porque son las que normalmente no llevamos a cabo. Por lo tanto, las emociones nos terminan sobrepasando y terminan sobrepasando las situaciones que las provocan sin que podamos usar en muchas veces, bueno, en muchas ocasiones, la razón. El modelo de Barón está compuesto por 5 elementos. El componente intrapersonal, que reúne la habilidad de ser consciente, de comprendernos y de relacionarnos también a partir de esa autocomprensión con otros. Luego está el componente interpersonal, hacia afuera, que implica la habilidad para manejar emociones fuertes y controlar sus impulsos. El tercer elemento del modelo es el componente del manejo del estrés, que involucra la habilidad de tener una visión positiva y optimista. El estrés es una gran situación problemática, es un gran problema cuando hablamos de esta parte de las emociones, porque es un desencadenante de múltiples situaciones conflictivas, tanto en el aspecto social como en el aspecto individual, ya sea cognitivo o físico. Bien, el elemento número 4 es el componente del estado de ánimo, que está constituido
por la habilidad para adaptarse a los cambios y resolver problemas de naturaleza personal y de naturaleza social. Es decir, a partir de aquí, a partir de cómo nos encontremos en la mayoría de las situaciones, ¿sí? Es la forma en que vamos a abordar esa dicha situación, ¿sí? No es la situación en sí la que debería de influir en nosotros, sino nosotros aprender a fluir con la situación para después poder influirla. El quinto elemento sería el componente de adaptabilidad o de ajuste, ¿sí? Es decir, ajustarnos al momento, ajustar nuestro comportamiento, nuestra cognición, nuestro pensamiento a las situaciones, a los momentos de forma personal, intrapersonal y también interpersonal. Este modelo no ve el proceso como una secuencia lineal, como el anterior, sino como un grupo de elementos que funcionan relacionándose entre sí. Todo lo anterior, todas estas tres teorías quieren decir en definitiva que la búsqueda normativa del manejo y enseñanza de las emociones como competencias dirigida a la educación es totalmente compatible con las teorías de las emociones. Y aunque existen otros modelos y autores que hablan de las emociones como Caroline Sarney, Rafael Vizquerra y Paul Ekman, solo mencionamos estos cuatro, pues para retomar cuatro mecanismos cognitivos conductuales que describiremos en las recomendaciones de esta plática, un poquito lo más adelante. Bueno, ahora hablemos de las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Y qué hay de ellas, no? ¿Qué hay de las emociones? La cultura del cine, pues ha puesto un gran ejemplo de estas en la popular película de Disney, Intensamente, Disney Pixar, dándonos a conocer para el argot popular una clara metáfora de la función de estas. Sin embargo, en este punto me gustaría comenzar con la parte funcional de la plática. Pues vamos a hacer una breve aclaración no solo de cómo son las emociones conocidas, sino de sus desencadenantes y también hablaremos de algunas recomendaciones para poder trabajarlas. Bien, ahora, primeramente hay que observar que hay algunas características generales que tiene toda emoción. Son las siguientes. Primera, son biológicas y a la vez son evolutivas. Es decir, las emociones provienen de una parte física de nuestro cuerpo, como ya decíamos, la amígdala, una parte del sistema límbico, y han ido evolucionando desde los principios de la humanidad, desde la evolución de nuestro cerebro, tanto para salvarnos de situaciones peligrosas como para mantenernos en la supervivencia, ¿de acuerdo? Son instantáneas relativamente, bueno, relativamente instantáneas, ya que se pueden advertir conscientemente, como ya hemos visto. Es decir, sí, su naturaleza es de aparición instantánea. Sin embargo, también se puede advertir conscientemente su presencia sin que esto afecte a que ocurran o a que ocurra algo negativo, ¿de acuerdo? También son de arranque, de inicio, son incontrolables. Al menos no podemos evitar que ocurran, como ya dije, sino que es hasta que ocurren que podemos observarlas y por tanto influir en ellas. También son fugaces, no duran mucho tiempo, solo duran un momento. Si tú pasas por un sufrimiento emocional mayor a unos 20 segundos aproximadamente, en este va a influir la psique consciente, es decir, tus pensamientos y a veces y sobre todo la inconsciente, y pues de esta depende de que la situación o de que ese momento se termine. ¿De acuerdo? Si tú ya estás viviendo mucho tiempo algo que no te favorece, algo que no te agrada, es porque consciente o inconscientemente tú lo estás reteniendo ahí. Ahora, solo se expresa una emoción a la vez. No se puede sentir enojo y alegría al mismo tiempo, o tristeza y miedo, o cualquier combinación que gustes. Las emociones solamente aparecen una y en cuanto termina o se esfuma, desaparece, puede aparecer otra influida por la circunstancia ambiental. Finalmente, bueno, como ya lo mencionamos en varias ocasiones y también en los modelos teóricos, las emociones pueden ser orientadas mediante el conocimiento de estos procesos que estamos analizando y también de los procesos y las teorías que estamos observando. Bueno, ahora, hay que diferenciar entonces a las emociones de los sentimientos, porque a diferencia de las emociones,
los sentimientos tienen ciertas características que los distinguen. Los sentimientos son psicológicos y sociales, para nada son biológicos, ¿de acuerdo? Son construidos neurocognitivamente, es decir, los creamos poco a poco, paso a paso, por nuestras propias ideas y conceptos, tanto personales como sociales. Por lo tanto, también los podríamos deconstruir, también los podemos modificar o desbaratar. Se puede decidir tenerlos, aunque a muchos no nos parezca lógico. Si guardas rencor, como decía yo hace un momento, un ejemplo más claro, lo alimentarás hasta que decidas dejar de tenerlo, ¿de acuerdo? Los sentimientos tienen periodos de tiempo más prolongado. El amor puede durarte años o puede durarte instantes, dependiendo, como dije, de la decisión que tú tomes. Y cada sentimiento incluso está constituido por la suma del refuerzo que puede dar una u otra emoción. Si imaginamos en la película que mencionábamos hace un momento, tenemos un ejemplo claro cuando las emociones que trabajan dentro del cerebro crean a través de su, ¿qué será? Como energía, ciertas esferas de recuerdo que están empapadas de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Esto sería una concepción más clara de la idea del sentimiento. Entonces, por lo tanto, tiene un periodo de tiempo más prolongado, está guardado en tu cerebro y puede aumentar o disminuir dependiendo de la situación. Puedes tener varios a la vez, ¿sí? Y también pueden ser programados. Por lo tanto, los sentimientos pueden ser cambiados. Los sentimientos son un estado cognitivo. Esta diferencia hace que sea difícil que podamos concebir más de 4 o 6 emociones, porque si observamos intrapersonalmente, al final algunas de las emociones que se dice que son emociones como el asco o la sorpresa, se conectan casi de forma inmediata con otra emoción más básica, como por ejemplo el miedo o con la ira, ¿de acuerdo? Entonces, aún falta avanzar más en estos estudios, pero algunos autores declaran que existen solo de 4 a 6 emociones y hay algunos otros precisamente que bajo ciertos criterios pues, mencionan más de 200. Entonces, de momento solamente vamos a analizar brevemente las 4 emociones principales que no están asociadas, al menos directamente o de manera rápida, así para observarlas, con alguna otra. La primera sería la alegría. Pues como una observación personal, bueno, es la que menos buscaríamos evitar. Es más, podríamos decir que hasta quisiéramos enfrascarla para tenerla con nosotros todo el tiempo. Esta emoción se desata ante un estado de bienestar. Claro, se puede desatar, la puede desatar una conexión social de la percepción que le damos a aquello que nos causa felicidad. ¿De acuerdo? No es lo mismo la felicidad para mí que para ti. Sin embargo, el bienestar general ante un evento que nos resulta agradable es lo que hace manifestarse la alegría. Se expresa mediante la risa y cuando esta emoción libera todo lo que tiene que liberar, cuando se libera completamente, nos trae la paz. ¿No les ha pasado que hay momentos en que están en una reunión, tal vez viendo una película, algo muy gracioso, algo que los hace reír mucho, que sueltan a reír y después de un tiempo paran de reír y cuando vuelven a escuchar lo que causó en ese momento el estado de alegría, de risa, ya no causa no causa la misma gracia, te parece divertido, te parece agradable, pero ya no te vuelve a dar tanta risa como en la primera ocasión, cuando te duele el estómago para reírte, cuando incluso sientes dolor de tanta alegría, ¿sí? Es ese momento, ¿sale? Y ese momento es lo que trae la tranquilidad, la paz, porque biológicamente se liberan endorfinas. Bueno, la segunda emoción es la tristeza. Esta surge por la pérdida, se desata ante la pérdida. Cualquier pérdida puede causarnos tristeza, cualquier pérdida. Sin importar el grado de esta, pues es lo mismo para un niño perder un juguete que para un adulto perder su celular, por ejemplo. Se expresa mediante el llanto y al igual que la alegría nos va a traer paz cuando es expresada en su totalidad, es decir, cuando lloramos hasta más no poder. Nosotros que somos mexicanos podemos ver el ejemplo de la Chilindrina, que cuando terminaba de llorar, sollozaba y hacía esta expresión de ya me cansé, ¿de acuerdo? Se cansaba de llorar y suspiraba, ¿de acuerdo? Es ahí donde se termina de expresar la tristeza.
llorando. Pero si no se expresa y mantiene sus efectos, si mantenemos sus efectos enfocando el pensamiento en el pasado, pues la tristeza nos va a causar depresión, que ya es un estado emocional. Estas dos emociones son emociones que fluyen, por lo tanto, y deben de dejarse fluir, es decir, hay que expresarlas, como dije, hasta que se agoten. La tercera emoción es la ira o el enojo. Esta emoción se desata ante la injusticia. Y hay que decir que pues este concepto de injusticia en realidad es también algo subjetivo, porque existe una injusticia objetiva, una injusticia general o real, y también existe una injusticia que nosotros percibimos, una injusticia percibida. Es la que nosotros consideramos y que hasta cierto punto con egoísmo enfocamos para buscar e incluso enfurecernos. No necesariamente quiere decir que me tendría yo que haber enojado, sino que justifico la acción del enojo con base en el momento de injusticia. No me estás haciendo caso, no me estás escuchando. Es que tú eres así, ¿de acuerdo? Hay muchas razones que podemos encontrar, ¿de acuerdo? Sin embargo, cualquiera de los dos tipos de injusticia son chispas que desatan la ira, porque además esta emoción, cuando se manifiesta, demanda la atención externa y total. Queremos que quien está a nuestro alrededor se dé cuenta, perciba que estamos molestos, perciba que estamos enojados y en muchas ocasiones cuando, y lo voy a decir así, cuando los niños hacen berrinche y cuando los adultos también, porque no quiere decir que ya no lo hagamos a nuestra edad, ¿de acuerdo? Buscamos que nos solucionen las situaciones. Entonces, si no se soluciona en el momento, pues seguimos explotando y explotando hasta que algo hace que cambiemos, ¿de acuerdo? El enojo explota y al explotar se enfoca solamente en el evento que lo desató. La salida de este enojo o su expresión es la acción. No es nada más gritar. Comúnmente podemos identificar o pensar que el grito es lo que manifiesta el enojo, sino una acción como tal que implique esa explosión que podría ser arañar, patear, ofender, lo hacemos, ¿no? Romper o destruir, sobre todo destruir. Cuando nos enojamos buscamos destruir aquel causante de nuestro enojo, pero es necesario que esta acción sea contra algo, no contra alguien, pues como sabemos es realmente peligroso y dañino llevar la ira contra una persona. Lo podemos ver en muchos eventos que terminan en graves delitos cuyo motivo pues simplemente fue un arranque de ira. Bueno, ahora, la cuarta emoción es el miedo. Esta se desata ante el descontrol. La falta de control de una situación, sobre todo a futuro, va a provocar el miedo y también en este caso provocaría ansiedad. Normalmente cuando no controlamos las situaciones y sabemos que viene algo que nos puede causar tanto algún daño como algo cualquier situación indeseable hacia nuestra persona, o también puede ser hacia las personas que nosotros conocemos, a las que apreciamos, bueno, pues nos sentimos ansiosos, estamos esperando a que ocurra y si nos preguntamos qué estamos esperando que ocurra, en algunas ocasiones podemos decir, bueno, estoy esperando que me ocurra tal o cual circunstancia. Sí, o tal o cual otra, sí, una positiva, una negativa, pero en muchas ocasiones más ni siquiera somos conscientes de qué es lo que estamos esperando. Estamos esperando que ocurra algo malo, que cierto evento se repita. No sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, pero podría pasar, ¿sí? Entonces, por eso es que las emociones están perfectamente ejemplificadas en esta cinta de Intensamente, porque al final de cuentas, las actitudes con la que se manifiesta esa como personalidad que tiene cada una de ellas, pues se apegan correctamente al modo en el que la emoción se puede manifestar en nosotros. El miedo, bueno, se opone a su más rápida solución, que, bueno, esta es una de las soluciones hacia el miedo, hay dos, porque la primera sería
mediante el afecto, ¿sí? La expresión, la solución para reducir el miedo es el afecto o el contacto, la cercanía, porque cuando tenemos miedo, naturalmente vamos a buscar que alguien o que algo esté cerca para protegernos. Por eso es que abrazamos la almohada, por eso es que abrazamos el peluche o la mascota, o nos sentimos mejor cuando alguien está con nosotros. Si tenemos miedo, si estamos solos en casa, en una situación que podríamos considerar como ciertamente pues riesgosa, peligrosa, normalmente vamos a buscar distraernos con algo. Prendemos el celular, prendemos la televisión, nos encerramos. ¿Hay algún elemento físico que nos permite reducir esa sensación de miedo y ansiedad? ¿Sí? La puerta como tal del cuarto en donde nos encerremos, revisemos que estén bien cerradas las cerraduras. ¿Sí? O abrazamos nuestro peluche favorito, ¿de acuerdo? Bueno, buscamos algo que nos proteja. La segunda solución al miedo es la expresión más común de que es el grito. Yo no conozco, o bueno, no, en realidad hay pocas personas que cuando se suben a la montaña rusa o al juego mecánico riesgoso, no gritan, porque normalmente subimos para sentir esa adrenalina, ¿sí? Y ya lo expresamos así, también es una parte del argot coloquial, que nos subimos porque nos gusta la adrenalina, ¿sí? Precisamente aquí hay un punto más que agregar de todas las emociones. Cuando las emociones no se expresan, generan adrenalina, ¿de acuerdo? Y la adrenalina en nuestro cuerpo, si no se utiliza, si no se sintetiza, causa problemas, conflictos a nivel celular. Entonces, pues de aquí surge esa idea de que las emociones pueden causarte enfermedades si no las expresas. Precisamente sí, hay una relación bastante cercana entre muchas enfermedades y la emoción no expresada. El miedo al final, regresando a paraliza. Es opuesto completamente al afecto y al contacto, porque incluso si alguien se aleja de ti, si el contacto es em, minimizado, ¿sí? Pues entre menos contacto percibamos, podemos sentir más miedo. Si no hay quien se acerque a nosotros, si no hay quien nos proteja o que nos proteja algo, entonces el miedo va a aumentar. Pero entre más podamos recibir afecto, al contrario, pues menor va a ir siendo el miedo. Estas tres emociones y sus respectivos desencadenantes que mencionamos, o sea, la pérdida, la pérdida para la tristeza, la injusticia para el enojo y el descontrol para el miedo en este caso, tienen en común que que hay una característica que tienen en común y es que son simplemente expresiones del apego humano, el cual, bueno, nos puede fácilmente llegar a esclavizar a cierto materialismo físico o cognitivo por el deseo de tener, por el deseo de controlar o el deseo de ser. Como vemos aquí, automáticamente, si recordamos, tenemos este contacto, esta conexión con los cuatro pilares de la educación. Es decir, las emociones también son necesarias para el aprendizaje. Las emociones nos ayudan a tener un aprendizaje significativo. De hecho, el aprendizaje significativo como tal, pues es la conjunción de un elemento físico con un elemento afectivo o emotivo y un elemento racional. Entonces, si nosotros tenemos esas tres, el elemento racional es el concepto que nosotros buscamos plasmar en nuestra memoria, en nuestro bagaje de conocimiento, ¿sí? Y para que se plasme de mejor manera, pues es necesario que podamos conectarlo tanto con el movimiento físico como con el aspecto emocional, que es como el motor, es como la energía que va a alimentar y plasmar de manera fuerte dentro de nosotros ese aprendizaje. Nuevamente regreso al ejemplo de la película Intensamente. Si ustedes la vieron, podrán recordar que hay un momento o de los primeros momentos, los primeros recuerdos que la protagonista humana, ¿no? Riley tiene en la película, son alimentados por la alegría, ¿sí? Y precisamente es esa alegría
y ese vínculo familiar social con sus padres, con su familia, hace que se creen estas llamadas islas en su cabeza, que bueno, la isla de las payasadas, ¿no? Porque pues sus papás le refuerzan ese jugueteo, esa diversión de niña, la isla del hockey, ¿no? Porque sus papás también están ahí para reforzarles y ella, mediante la alegría, plasma, desarrolla, concreta en un esquema cognitivo, pues un concepto, un agrado, un gusto, un afecto permanente por una situación, entre otras que, bueno, al menos en este momento no recuerdo cuáles son, pero si me entienden este ejemplo, queda un poquito más claro. Si no han visto la película, bueno, sería recomendable que la vieran una vez que estamos haciendo esta revisión para que entendamos más concretamente lo que es la emoción, no solamente para entenderla en el sentido externo, sino también en el sentido interno. Ahora, bueno, entonces decíamos que eran expresiones del apego humano, estas tres últimas, y bueno, este nos puede esclavizar y estos deseos, al final de cuentas, mal enfocados en un estado de exceso, pues automáticamente, tanto el miedo como la ira, como la tristeza, son capaces de eliminar la paz en cada uno de nosotros, de eliminar esa sensación de bienestar. Es decir, que aquí podemos ver que no quiere decir que porque estemos felices, que en un momento, que porque estemos alegres, dejemos de tener miedo, vamos a dejar de enojarnos o vamos a dejar de entristecernos por alguna situación, sino que pues va a haber un momento para una cosa, o sea, puedes tener una pérdida, puedes tener un dolor interno por una pérdida y seguir llorando tu pérdida, pero también te puedes reír, ¿sí? Y esto no quiere decir que esta contradicción sea para ti o tú tengas o seas visto como una mala persona. Es algo completamente natural en el ser humano. ¿De acuerdo? Ahora, como complemento, bueno, algunas emociones secundarias que podríamos mencionar sin hacer una profundización como la que acabamos de hacer en ellas, pues serían la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, que son calificadas, como decía, por algunos autores como emociones o como derivados o como conectados a ciertas emociones, pero si lo pensamos, por ejemplo, el orgullo incluye cierta ira e incluye cierto miedo ante que las personas no vean lo que tú quieres que vean, ¿sí? Y cuando no lo ven, pues tú demuestras más orgullo, ¿no? Para sentirte mejor, equívocamente, pero para sentirte mejor. Los celos son mucha parte de miedo, también incluyen ira y también incluyen cierta tristeza ante la posible ansiedad de pérdida de una persona amada, de una persona querida, ¿sí? O de algo que tú quieres, de algo que percibes, como dije, como tuyo. La vergüenza, pues también incluye cierto miedo ante una situación social, incluye cierta ansiedad. A todos nos ha pasado que nos hemos sentido avergonzados en algún momento, nos hemos sentido avergonzados por una situación y esta situación, pues al final de cuentas, a veces nos rebasa, ¿sí? Porque, y lo que decimos simplemente es tengo vergüenza, en vez de redirigir la atención, como veíamos en la teoría, y decir tengo miedo. Al final de cuentas, tengo miedo, ¿sí? Cuando estoy en una situación vergonzosa, me da miedo lo que vayan a pensar, me da miedo lo que vayan a decir, porque no quiero que así suceda, ¿de acuerdo? También puedo sentir ira, ¿sí? Normalmente estamos acostumbrados o traemos los cables ya mal acomodados porque no siempre nos damos cuenta de qué emoción es la que se está manifestando y por lo tanto no la expresamos y sigue apareciendo y reapareciendo tantas veces como sea necesario para arruinarnos esa tranquilidad y esa paz. Bueno, sin embargo, pues también hay que llamar a estas emociones secundarias, las vamos a llamar estados emocionales, porque su permanencia y temporalidad es más prolongada, como ya lo revisamos. El orgullo y los celos, por ejemplo, tú puedes sentirlos durante años, ¿sí? Tú puedes sentir odio durante años hacia alguien, porque es que hace 20 años tú me dijiste, hace 20 años no me contestaste, hace 20 años ocurrió esto. Y como nunca se expresó y como nunca se manifestó
y mucho menos se concilió con la otra persona hacia la que diriges este momento, pues sigue apareciendo, sigue estando ahí hasta el día que tú decidas. Puede ser el último día de tu vida o puede ser mañana, pero eso depende de cada uno de nosotros. Bueno, bien. Ahora, todo esto de las emociones, pues es una cuestión social. Evidentemente, como ya mencioné varias veces, la inteligencia emocional no se enseña en casa, o al menos no es como enseñarnos a hablar, enseñarnos a caminar, enseñarnos a cocinar o a tratar con los demás, a saludar, a recibir visitas, nos enseñan de cierta manera, o como cuando simplemente aprendemos qué cosas sí están bien en la casa, qué cosas no están bien afuera de la casa, etcétera, ¿no? Qué cosas están mal, ¿sí? Las emociones no llegan de momento, bueno, creo que con ustedes debería de ser diferente, o sea, no llegan nuestros papás y nos dicen, ah, mira, te sientes triste, ah, mira, te sientes enojado, ¿no? O sea, te preguntan, ¿por qué estás enojado? Y es una especie de confrontación personal tácita cuando te preguntan, ¿por qué estás enojado? Es como si te dijeran, no debes estarlo al mismo tiempo que te dicen el por qué lo estás, ¿sí? Y después, normalmente te dan razones para no estarlo. Mira, pasa esto, ocurre esto, etcétera. Lo hemos vivido, ¿sí? Al final en las preguntas me dirán su opinión, me dirán si sí o si me estoy equivocando. Pero bueno, el tradicional hogar mexicano es aquel en el que suenan mucho las frases, no llores, toma, te doy esto para que no llores, dale al niño para que deje de llorar, o si no lloras, si lloras no te llevo a tal parte, o no te voy a comprar el juguete o la paleta o lo que tú quieres, o si lloras te voy a pegar, o vas a ver, ¿no? Si lloras te va a llevar el señor que está ahí, o si lloras, mira, te está viendo, e incluso también te dicen, no grites, que no estás loco, o sea, ¿qué te pasa? Por qué gritas? O cuando tienes miedo, precisamente, no seas miedoso, ah, qué sacón, ah, qué collón, ¿qué acaso no eres hombre? ¿Sí? Y aquí ya incluye una cuestión de género que no vamos a analizar en este momento, pero eh, hay cierto estereotipo para ciertas emociones. Ahorita hablamos de él. Incluso también está en los hogares mexicanos, y bendito nuestro México, que ¿de qué te ríes, no? Cuando estás contento y te estás riendo, mira, se ríe solo, ¿no? Es importante estar serio, no, 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 pórtate serio, no, no te rías. Entre muchas otras frases que indirectamente pues merman las emociones y su único logro es bloquearlas. Lo único que logra educar de esta manera, tristemente y con base en el desconocimiento, es que las emociones no se manifiesten. En México y América Latina, pues también seguramente en muchas otras partes del mundo, lo más común todavía es que las únicas que expresan la tristeza son las mujeres, porque no es algo tan raro ver a una mujer llorando, ¿sí? Es que es, a ver, y perdón por la expresión, solamente es como un ejemplo, es que es vieja y por eso llora, ¿no? El llanto es algo normal, es algo que no está mal visto en las mujeres en muchas ocasiones, salvo en determinadas circunstancias, ahora ya con la cuestión de tener que defender sus propios derechos, que el llanto también ya no es del todo bien visto, ¿no? Me levanto y dejo de llorar ahora, entonces reprimo la emoción. Y bueno, los que deben expresar la ira o los que más expresamos la ira, pues somos los hombres, porque, bueno, como hombres te tienes que defender, ¿no? Como hombre te tienes que defender. ¿Y de qué mejor manera para defenderte que mostrando que eres fuerte a través de una mirada, a través de una expresión de ira, de enojo, de seriedad de esa expresión facial que representa que eres más que otros hombres? Entonces, estas dos emociones son incompatibles entre sí porque pues para un hombre no está bien visto ponerse a llorar, ¿sí? Y para una mujer pues no está bien visto enojarse, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? El enojo cuando se manifiesta en la enfermedad, más adelante lo comentábamos rápido, pero bueno, vamos a adelantarlo. El enojo cuando se manifiesta a través de la enfermedad, o más bien, cuando no se manifiesta, provoca ciertas enfermedades, entre ellas todas las enfermedades que tienen que ver con la inflamación.
¿de acuerdo? Las famosas itis, la gastritis, la colitis, ¿sí? Entonces, el enojo no manifestado te lleva a que la parte del cuerpo en donde se está acumulando esa energía no expresada del enojo se inflame automáticamente, ¿no? O sea, no te tarda mucho y poquito a poco, conforme vas creciendo, vas mermando más en tu salud física gracias a esto. ¿Sí? Si no expresas el enojo, es lo que te va a pasar, ¿de acuerdo? Y esto no quiere decir que no porque llegues a determinada edad tengas que estar ya enfermo, ¿no? Ya pasas de los 25, ya vas para los 30, ¿no? Pues ya es normal que tengas achaques, ¿no? No es para nada normal. Es normal que jamás hayas expresado adecuadamente tus emociones durante este tiempo, durante 30 años, y que ahora pues simplemente se esté manifestando la no expresión de estas en un estado físico. En el caso de la tristeza, provoca muchas enfermedades de la garganta. En el caso la tristeza no expresada puede provocar esta gripa o este llanto metafóricamente que no sale por los ojos, sino que sale por la nariz. Cuando te fluye mucho la nariz, bueno, esa es una de las razones por las cuales ocurre. ¿De acuerdo? Entonces, ninguno o sea, los hombres tienen que defender y el miedo, pues ninguno de ambos. Y la alegría, bueno, la reservamos ya regresando al punto anterior. eh, no, normalmente no expresamos ni la tristeza ni la ira, pues el miedo tampoco lo vamos a expresar, el miedo tampoco se expresa, y el miedo lo que causa físicamente es dolor. Sí, el miedo lo que te va a causar físicamente es dolor. Si tienes miedo de alguna situación, si tienes miedo de las situaciones externas, normalmente te puede causar dolor tanto en los hombros como en los brazos. Sí, es decir, del codo hacia el hombro, ahí se va a acumular el miedo. Ahora, la alegría, que decir, ¿no? También, si no se expresa, no quiere decir que te vaya a hacer bien, ¿sí? La alegría no expresada también te puede causar esa rigidez personal, facial, física, que, bueno, pues te puede provocar cierta, incluso parálisis, ¿no? Entonces, la alegría la reservamos normalmente en nuestro contexto social para momentos en los que la aprobación de los demás es evidente o cuando estamos de fiesta, cuando hay tragos de por medio. Si no, pues, ¿para qué andas sonriendo todo el tiempo? ¿Quién te va a ver sonreír, no? ¿Por qué tienes que sonreír? O sea, ¿qué hay de bueno en la vida, no? Que te la pasas sonriendo, ¿no? Entonces, como vemos, pues es una cuestión de aprendizaje, una cuestión de cultura. Muchas partes del mundo viven la misma situación de diferentes maneras, con diferentes emociones, pero si poco a poco aprendemos a entender cómo se manifiestan y cómo podemos utilizar, gestionar estas emociones para mejorar nuestra situación personal, de familia y social y también educativa, pues vamos a ir cambiando este contexto, ¿no? Es un trabajo arduo, no se trata de que yo ahorita dándote esta plática ya te esté dando y revelando la solución. Se trata de la praxis, de practicar, de llevarlo a la práctica, por lo tanto, pues es una invitación que también queda abierta. Por lo tanto, es urgente modificar la idea de que expresar nuestras emociones debe tener una condición externa, más que la simple necesidad de hacerlo. Si yo me siento triste, tengo que expresarlo. Si yo me enojo, lo tengo que expresar. Por lo menos lo tengo que comenzar a expresar a través de la palabra, a través de decirlo. Si yo tengo miedo, también es importante decirlo y expresar ese miedo a través de su manifestación física. Y si estoy alegre, también debo de expresar la alegría, solamente porque yo me siento así, no porque haya alguien que me lo permita, porque alguien que me está viendo o porque no me está viendo nadie, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿por qué la necesidad del manejo emocional en la universidad? Bueno, entonces, ¿qué hacemos en la escuela? ¿Qué hay que hacer en el aula? ¿Para qué sirve la inteligencia emocional en la universidad? ¿Cómo es que siendo docentes podemos llevar a cabo la formación de nuestros alumnos en inteligencia emocional? A estas alturas, pues ya deberíamos empezar a
clarificar cierta respuesta, igual que las definiciones del principio, la inteligencia emocional parte de la convicción de que la escuela debería promover situaciones que posibilitarán el desarrollo de la sensibilidad y el carácter de los alumnos. Es decir, que a través de nuestro modelo de enseñanza, que a través de nuestras técnicas y estrategias de enseñanza, tendríamos que hacer que nuestros alumnos pudieran ir poco a poco aprendiendo a gestionar sus emociones. Como docentes, como alumnos, seguramente han visto tal vez en alguna ocasión la clásica escena del alumno que se molesta porque se aplica la regla que se planteó desde el principio. Como docente planteas una regla de evaluación y a veces cuando la tienes que cumplir es cuando no nos gusta, ¿verdad? Y como docente puedes tener miedo a cumplirla porque sabes que tu alumno se va a molestar y como alumno puedes tener enojo porque el docente la aplica, porque te está afectando tu calificación, ¿sí? Y esto, si no lo sabemos expresar, si no lo sabemos manejar y no sabemos ser firmes también en las decisiones que tomamos, tanto como docentes, así como alumnos, bueno, vamos a influir en esta sensibilidad y en este carácter, ¿sí? Como docentes tenemos esa obligación de comenzar a trabajar en nosotros mismos para, como decíamos, ¿no? A través del ejemplo, ir llevando a a la práctica a nuestros alumnos, ¿no? Ahora, igualamos el éxito normalmente con la suma de las clásicas competencias de aprendizaje, es decir, el aprendizaje memorístico, ¿no? Contra las que hemos venido confrontando y confrontándonos en el sistema educativo a pesar de que buscamos trabajar por competencias, la educación sigue siendo en su mayoría que el alumno está sentado y el docente está frente al pizarrón hablando y actualmente, bueno, que hablamos para que el alumno entienda y a través de las clases en línea, bueno, lo que ocurre es que cuando tienes dudas, pues prefieres no preguntarlas, ¿no? Porque el micrófono, por el internet, porque no me escucha o porque yo no lo escucho o porque simplemente pues estás protegido detrás de la pantalla y no hay necesidad, ¿no? Porque pues ya la entendí, si no la entendí, pues ni modo, ¿no? Ahora, no enseñamos sentimientos o emociones en el aula, ni mucho menos los consideramos en nuestros alumnos, pues dentro de una hora clase, la mayoría de las veces no queda tiempo para ello. Entonces, el alumno excelente simplemente es el que cumple con su trabajo y aprende demostrándolo en un examen. Ya, no el alumno que tenga esa posibilidad de tener éxito porque sea capaz de enfrentarse a las situaciones que la carrera le estaría planteando en un futuro. Sí, si tu alumno va a tener que exponer y le da miedo exponer, bueno, pues hay que pasarlo a exponer. Si tu alumno no sabe redactar textos pues se enoja cada vez que le haces una corrección, hay que corregirlo porque al final de cuentas es lo que va a necesitar para su trayectoria personal, ¿sí? Es peor dejarlo así que darle esa corrección, esa retroalimentación. Entonces, es necesario evitar estas clásicas metodologías que nos deshumanizan frente al alumno y que lo deshumanizan frente a nosotros. Pues para los alumnos de esta manera solamente nos volvemos agentes de que formulan una calificación contando y sumando todo lo que entregan, esperando recibir el mejor resultado posible. Y pues los alumnos para nosotros se vuelven datos de eficiencia en una lista. Si pretendemos que los alumnos tengan éxito en la vida, debemos iniciar lo más tempranamente posible los procesos de enseñanza, aprendizaje socioemocional. Sería ideal que se enseñara desde el kinder, ¿no? Desde la primera educación en la infancia para que cuando estemos en la universidad, pues ya solamente haya refuerzo de estos mismos conocimientos, de estos mismos conceptos. Más ideal aún que se enseñara desde casa, ¿sí? Pero precisamente, ¿qué hacemos ahora si en nuestro contexto universitario ya llegamos a este punto y de repente levantamos la cabeza de entre la multitud, vemos y nos damos cuenta que pues todo lo que hemos caminado, en todo lo que hemos caminado hay algo que también tenemos que mejorar y que nos está haciendo falta. Entonces, eh, en la universidad pues tenemos que enfatizar la importancia de la inteligencia emocional tanto para desempeñarnos efectiva y aceptablemente en nuestras calificaciones numéricas,
así como también la importancia que tiene la inteligencia emocional en el mundo laboral para que los resultados sean mejores y más sólidos, no solamente pues en el aula, sino también afuera de ella, en los servicios sociales, ¿sí? No solamente es entregar una carta de servicio social, sino qué hiciste, qué es lo que está ocurriendo en ese servicio, cómo resolviste tal o cual situación, porque en ese momento, pues cuando estés fuera del aula, vas a tener que resolver estas situaciones. Así también en las prácticas profesionales, ¿sí? Las prácticas precisamente son para que tengamos esa capacidad de no llegar en blanco al desempeño laboral, porque pues al final de cuentas no solamente hay humanos en las carreras que son de humanidades, sino que somos seres humanos los que nos encontramos en cada una de las carreras. Por más físico, matemático, ingeniero, abogado o contador que tú puedas ser, sigues siendo un ser humano y tienes emociones y se van a expresar cuando estés frente a la computadora haciendo tu estado de resultados, se van a expresar cuando estés haciendo el cálculo, gestionando la teoría, ¿sí? Tienes esa conexión que no sirve de nada ignorarla porque va a seguir ahí y ya vimos lo que te puede ocurrir, ¿no? Te puede causar una enfermedad. Además, hay que poner énfasis en más que solo los contenidos técnicos. No solamente en los contenidos técnicos, sino en cómo estos contenidos impactan en el ser humano y también en la sociedad. ¿Cómo es que yo como persona voy a utilizar mis conocimientos a través de mi persona, valga la redundancia, para que la sociedad mejore? Bueno, por último, ya casi estamos terminando, vamos a hablar del control de las emociones contra la gestión de las emociones. La gestión de las emociones es el punto con el que comenzamos el cierre de esta plática, pues, y me gustaría resaltar esta diferencia, ¿sí? Otra vez, entre control y gestión, ya que controlar es muy diferente a gestionar. El control normalmente implica una sumisión de un elemento comúnmente superior, eh, tiene un elemento, perdón, por parte de otro que se percibe como superior. Es decir, algo que tiene un nivel más alto es, eh, aplica su poder frente a otro elemento y lo controla, ¿de acuerdo? Y cuando se trata de emociones, no es lo que buscamos, no es buscar que la emoción sea ese elemento menos fuerte y que nosotros seamos más fuertes para controlarla, porque la emoción tiene su propia energía y la emoción surgió otra vez, ¿no? Como en la película, surge desde el principio de tu vida, tú la has tenido toda la vida, por lo tanto, vive contigo, es parte de ti, es una especie de ente interno que si tú tratas de controlar, él sabe perfectamente cómo controlarte también, ¿de acuerdo? Entonces, más bien queremos lograr que las emociones trabajen a nuestro favor y no liberalmente en nuestra contra. Si no gestionamos emociones, si las retenemos, si las guardamos y las sostenemos dentro del cuerpo, van a provocar una reacción adversa. Como ya dijimos, nuestro cuerpo se va a enfermar. Esto pues ya es sabido desde que comenzaba la psicología. El mismo Sigmund Freud decía que las emociones que no se expresan no mueren nunca. Estas se entierran vivas, salen más tarde en formas peores. ¿De acuerdo? Entonces se quedan dentro de nuestro cuerpo y este quedarse dentro de nuestro cuerpo va a hacer que nuestro cuerpo se dañe poco a poco hasta que tú lo decidas, ¿de acuerdo? Las emociones que no se expresan, como dije, nos van a enfermar y también nos pueden matar. Tú decides. Actualmente se estudian las enfermedades que surgen de las emociones y sus repercusiones físicas, tal como de modo inverso también se estudian, por ejemplo, los efectos de la risa en pacientes con enfermedades, cómo la risa puede ayudar a mejorar cierta enfermedad, a mejorar el cuerpo, ¿sí? Y bueno, para este punto también quisiera mencionar la manifestación más silenciosa, pero que causa muchas enfermedades, ya la mencionamos hace un rato, que es el estrés. Este, por lo tanto, pues es un factor a considerar para elegir aprender a gestionar las emociones. Pues en sí, si en las clases como alumno tú ya te sientes estresado, ¿qué va a pasar cuando de tener algunas horas en la universidad y algunas entregas que tienes que hacer, algunos trabajos, vas a tener medio día o más de trabajo formal en el ámbito laboral?
¿sí? Si no aprendiste a gestionar tus emociones aquí. ¿De acuerdo? Ahora, aparte del daño que el estrés causa al sistema inmunológico y las enfermedades que provoca, el estrés también afecta directamente a la convivencia, a la tolerancia, a las relaciones en la sociedad, ¿sí? No solamente es una afectación individual, no solamente es una afectación personal subjetiva, sino que también hace que respondas de mala manera, que explotes en diferentes situaciones, que dejes las cosas, que dejes de cumplir, ¿sí? O que abandones las responsabilidades, ¿de acuerdo? Esto finalmente pues repercute automático en obtener los resultados que se planteaban al principio en las gestiones legales, ¿sí? Los resultados de la convivencia y de la paz se van a ir mermados automáticamente si dejas que el estrés que utiliza tus emociones para manifestarse, pues te controle, le permitas ese control. Es mejor gestionar las emociones. Ahora, ¿cómo hacerle, no? Una ¿Qué recomendaciones podemos hacer, sí? Para finalizar. Para comenzar a gestionar las emociones, sugiero ciertas alternativas generales. No son las únicas, pero en proporción a la práctica que tú tengas, te pueden llevar poco a poco a desarrollar la inteligencia emocional, tanto para ti como para tus alumnos, como para tu familia, como para cualquier persona que gustes y mandes. La primera sería evita bloquear las emociones, no bloquees las emociones. Quiero recalcar este punto, ya lo había yo mencionado. Las emociones no deben ser bloqueadas, no las puedes suprimir, no las puedes quitar. Por su naturaleza biológica, no podemos evitar tenerlas, pero hay que recordar que necesitamos dejarlas salir de una manera constructiva y positiva, sobre todo la ira, es muy importante pensar en expresarla de una forma positiva, puesto que, como dijimos, no puedes arrojarte con ira sobre la persona que te hace enojar inmediatamente, porque lo único que te vas a provocar es un conflicto, ¿sí? Es una problemática, podrías lastimar a la persona, ¿sí? Mejor haz lo mismo con un objeto al que puedas golpear, ¿no? Pégale a tu cama, cómprate un costal y pégale, si lo tienes, pues utilízalo, ¿sí? Rellena una bolsa de ropa y pégale pensando en lo que se conectó para crear esa emoción y para el cuerpo va a ser prácticamente lo mismo. Expresar las emociones sería la segunda recomendación. La forma constructiva y positiva es como la convivencia noble. Expresarlas no debe dañar a nadie, ni a ti, ni a otros. Dirige las emociones en los momentos adecuados, ya lo mencionamos. Eh, las emociones se pueden guardar, más específicamente en la explicación, puedes guardarlas y esperar a que se puedan expresar. Para el cuerpo va a ser lo mismo, lo dije hace un momento, que grites en el momento o que grites cuando llegues a tu casa, ¿de acuerdo? Siempre que conectes cognitivamente con lo que causó dicha emoción. ¿Te asustaste porque viste algún choque, algún accidente? Bueno, no puedes gritar en la calle, llega, recuerda lo que te pasó y grita, grita, grita en tu casa por el miedo que te haya provocado. Es lo mismo también romper una hoja de papel o un cartón o algún objeto que puedas eh, deshacerte de él, por ejemplo, que romper a una persona, ¿sí? Y va a tener el mismo efecto. De la misma manera es lo mismo llorar hoy que llorar mañana, siempre que llores. Rompas o grites, pues, hasta que se te agote la expresión de la emoción. Finalmente, bueno, pues a veces, muchas veces, o en este momento, ¿no? Puede que tengas emociones acumuladas de mucho tiempo y pues, ¿qué diferencia habría? Que hoy si te ocurre algo, lo hagas en 10 minutos, en 20 minutos, en una hora, ¿sí? Siempre que no lo guardes por años, como llegamos a hacer clásicamente. Cuando esto pase, cuando se agote la expresión, pues cuando termine, sabrás y te vas a dar cuenta que te sientes mejor. Va a llegar ese suspiro de como si el alma te volviera al cuerpo y al mismo tiempo te relajara, te vas a dar cuenta. Sí, lo vas a notar. La tercera recomendación sería el autoanálisis. Claro, no siempre sabemos qué emoción hay que expresar, pues hay mucho tiempo tenemos y tenemos muy mala costumbre de expresar todo con llanto o con ira, como lo dijimos. Podemos cruzar las emociones, llorar cuando hay que gritar o reír cuando tenemos que romper algo. Por lo tanto, es necesario conocer, tomando en cuenta las características que ya revisamos,
qué cosa es lo que te ocurre y qué tenemos que hacer para expresarla. La cuarta recomendación sería autoobservarse. Este es el primer paso para el análisis de la emoción. Procura estar atento al entorno, sobre todo cuando sabes que algo va a pasar, porque pues, si ya sabes que siempre pasa, porque si siempre te dicen tal o cual cosa y te hace enojar, piensa, si siempre te lo dicen, enojarse va a evitar que te lo digan. Obsérvate, mantente atento para poder enfocar la situación desde otra perspectiva y planea cuál es la mejor reacción que podrías tener. Ya sea puedes ignorar, ya sea puedes responder, ya sea puedes hacer otras cosas que no necesariamente impliquen a la explosión, en este caso, del enojo. De ahí también surge la forma de enfrentar el bullying, ¿sí? Sería una forma muy similar a esta, el pensar y el tener planeado qué hacer. De hecho, vienen estrategias contra bullying de esa manera. La quinta recomendación sería la voluntad. Es necesario que estés motivado para practicar los pasos anteriores, pues de nada sirve que conozcas la situación si prefieres mantenerte en ella, si decides mantenerte en ella o si no haces algo para salir de ella. Además, esta práctica requiere enfrentarse en muchas ocasiones a uno mismo, por lo que la dificultad podría aumentar en la medida del resultado de la comparación de la siguiente pregunta. Piensa, ¿qué prefieres? ¿Tener razón o estar en paz? Dejar suelta la emoción y ver a dónde termina, en dónde abriste los ojos y ya te diste cuenta a dónde llegaste, o guiarla y utilizarla para alcanzar tu felicidad y las de los demás. Te dejo con esa pregunta. Número 6 sería la empatía y la asertividad. El manejo de las emociones te va a llevar invariablemente por estas dos estrategias. La empatía es la comprensión del otro, ponerse en sus zapatos. Y la asertividad, pues, es el manejo de un lenguaje tanto intrapersonal como interpersonal, como interno y externo, que expresa a los demás el respeto que tienes por ti y por aquellos, ¿no? Por los otros, sin que cedas a sus deseos, pero también sin imponer los propios. Automáticamente, cuando transites en esta práctica de la inteligencia emocional, te vas a encontrar con estos dos elementos, los cuales también son un gran apoyo para la práctica de la inteligencia emocional. Finalmente, bueno, la última recomendación sería vivir en el presente. Ya siendo un poco más filosóficos, hay una frase budista que tenemos aquí que dice, no vivas en el pasado, no imagines el futuro, concentra la mente en el momento presente. Si consideras las anteriores recomendaciones, esta frase es como el resumen de todas. Así, poco a poco, si aprendes a estar atento al presente, miedo, tristeza, enojo, van a dejar de influirte, ¿sí? Incluso el enojo se va a volver, la ira se va a volver innecesaria. Como conclusión, bueno, les pongo esta frase que estaba yo pensando mientras pensaba cómo presentar la plática, que es, nos dijeron enseñen y atiendan emociones a los maestros, ¿no? Pero no nos dijeron cómo. Pero bueno, los docentes encontramos casi siempre una salida, la mayoría de las veces encontramos una salida. Ya que presentamos la importancia de la inteligencia emocional y su tentativa aplicación en la educación y en la vida, pues solamente me queda invitarte a dar el paso, seguir el camino del crecimiento personal a través de estas ideas que te presento hoy, que es importante reconocer y comprender, gestionar las emociones, entonces, para utilizarlas a favor propio y a favor de los demás. Así, pues, poco a poco vamos a ir logrando que nuestro mundo cambie, que nuestra realidad cambie desde dentro de nosotros. Bien, pues agradezco la atención prestada a esta plática. Bueno, me quedo en espera de que sea de utilidad y de motivación para cambiar lo que a ti te haga falta cambiar, o al menos para ver las cosas de manera diferente. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a pasar a la sección de preguntas, me imagino, maestro.
Ya no sé si alguien más tenga alguna pregunta, maestro. Todo muy Bueno, bueno pues su tema. sería que si alguien tiene una pregunta, aquí hay varios comentarios, veo en el chat, no sé si los contestamos. Sí, maestro, si me hace favor. Correcto. Bien, tenemos aquí, dice Alfredo Amador, la inteligencia interpersonal permite reaccionar según el estado anímico del otro. Sí, de alguna manera la inteligencia interpersonal nos va a permitir esto porque para tener inteligencia interpersonal tenemos que observar hacia afuera, tenemos que observar y comprender el otro. La inteligencia interpersonal va muy vinculada con la empatía. Somos interpersonalmente inteligentes cuando aplicamos la empatía y podemos entender lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está, lo que el otro está pensando. En un momento doy la palabra, vamos a checar rápidamente aquí las del chat y dice, eh, Andoeni Corona dice, es la capacidad que tenemos para percibir las emociones tanto propias o ajenas, sí, la inteligencia interpersonal. Virifiana, Virifiana, es la capacidad de entender las emociones y sentimientos de los demás y las propias. ¿Cómo podemos trabajar el estrés? Preguntan por aquí. Bueno, hay estrategias de relajación, hay quienes lo trabajan simplemente con la música, por ejemplo, o hay estrategias para, a través de la, por ejemplo, una que tenemos aquí en nuestro grupo de Centro de Psicología, es la meditación. Esa podría ser una que sirve para trabajar el estrés o bueno, también el trabajo con determinados elementos cognitivo-conductuales. Por ejemplo, algo que nos estresa muchas veces podría ser el tener muchas cosas en qué pensar. Entonces, en lo personal, algo que yo hago, ¿no? Para quienes me conocen, es tener una libretita donde anoto todo lo que no se me tiene que olvidar para que se me pueda olvidar. Sí, entonces yo al menos reduzco, me sirve bastante esto para mejorar el estrés, entre otras múltiples estrategias. Saludos, ok, saludos de Giovanni Maldonado, Tomás Díaz, gracias, muy interesantes aportaciones. Y antes había levantado la mano Tomás, me parece, y hay otra pregunta. Pero bueno, Tomás, quisieras decir tu pregunta, por favor. Sí, profe, gracias, muy interesante, bueno, ya lo comenté en el chat, por demás ahorita emocionalmente hablando, a todos nos ha golpeado muchísimo lo que es esta pandemia, pero un término que se ha utilizado últimamente, bueno, como usted ya lo sabe, yo ya soy docente, y nos piden mucha empatía con los alumnos. Y retomando la última frase que usted puso como conclusión, dice, enseñen y atiendan las emociones, pero, pero no nos dijeron cómo. Por un lado nos piden ser empáticos con los alumnos, y entonces ellos, ¿por qué no se ponen un poquito en nuestro lugar? Piensan que nosotros prácticamente no sentimos, no pasa bueno, diferencias no pasamos por diferentes emociones más bien. Pareciera que solo tenemos que ser condescendientes, tolerantes hacia los alumnos, hacia los papás, pero ¿y entonces, y nosotros qué? ¿Quién piensa en nosotros como docentes? Porque ahorita hay mucho estrés, o sea, yo nunca había pasado por estrés, hay mucho estrés, son jornadas muy extensas de trabajo. Afortunadamente me considero alguien muy positivo, difícilmente paso por emociones como las que comentaba, pero, ¿y nosotros qué, profe? Esa sería mi pregunta. ¿Quién piensa en el docente? ¿Dónde queda el docente? Sí, So, bueno, realmente pues ya ahí hay muchas más situaciones, en este caso también hay situaciones burocráticas, ¿no? Porque pues al final de cuentas pues hay que tratar, estamos en una sociedad que trata en su mayoría
de solucionar las cuestiones que van ocurriendo al momento que ocurren para que la sociedad no se enoje. Le dicen la sociedad de cristal, ¿no? Los niños mazapán, con cualquier cosa se desbaratan, con cualquier cosa se rompen. Entonces, para no tener ese conflicto, porque ahora las redes sociales revelan todo, ¿no? Pues hay que tratar de solucionarlo y hay que tratar de demostrarle a los padres y a la sociedad misma que se está trabajando para que no existan problemas, ¿no? Entonces, al menos es como yo lo percibo dentro de las circunstancias que están ocurriendo en estos momentos de pandemia. Pero, pues si lo pensamos así, pues estamos cayendo en un círculo vicioso, ¿no? Como dices, de allá arriba no piensan en nosotros, pero quieren que pensemos en, ¿sí? Al final de cuentas hay una frase con la que quisiera yo explicar esto, que es, estamos tan desesperados de que nos entiendan que nos olvidamos de entender a los demás, ¿sí? Entonces, pues creo que hay que darle la vuelta, ¿no? Hay que darle la vuelta, al final de cuentas, pues sí, llegamos a vivir momentos muy estresantes como docentes, como alumnos, y allá arriba, ¿qué pasa, no? Y si seguimos esperando que de allá arriba venga alguna solución, pues creo que nos vamos a sentar y nos vamos a cansar y nos vamos a tener que sentar porque va a ser un poco complicado que llegue, ¿no? Son muchos años los que llegan a pasar para que una situación así legal cambie, ¿no? Si te fijas, ¿no? En la legalización de los 4 pilares de la educación viene desde el 96. ¿Cuántos años ya vamos y apenas no estamos pensando en esto? Entonces, si tú te quedas esperando, pues te vas a hacer viejo, vas a salir de tu magisterio y nada va a pasar. No hay que tomar la batuta, hay que cambiar nuestra realidad y hay que buscar estrategias, ¿no? También lo dije, los docentes encontramos una salida. Ahora, tenemos aquí una pregunta igualmente de Viri Fiana. ¿Qué pasa cuando controlas las emociones? Bueno, esto es lo mismo que ya mencioné. Cuando controlas las emociones es el hecho cuando no las dejas salir, ahí estás ejerciendo control, ¿sale? Entonces, o otra que podría pasar es que la emoción o la estás utilizando para el llanto, por ejemplo, para manipular a alguien, la estás controlando, ¿sale? La ira para lastimar a alguien, ¿sí? También lo estás controlando. El miedo también puede ser para manipular o para no hacer algo que no quieres hacer, ¿sale? Entonces, hay situaciones en las que voluntariamente lo hacemos, aunque no de la manera más saludable, lo cual también va a implicar que estés cruzando el resultado, ¿no? En un caso podría ser que tengas una emoción que no se esté manifestando porque la estás controlando, ya sea que no la expresas o que la utilizas para algo negativo, ¿sí? De todas maneras se guarda, ¿sí? Y bueno, esos serían los dos casos, perdón, los mencioné juntos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Vas a lastimar físicamente, ¿no? La adrenalina que se crea ante la no expresión, ante la no gestión de la emoción va a seguir siendo la misma, aunque se puede reducir en cierta medida, pero se sigue acumulando, ¿no? Es como si dijeras, tarda el vaso en llenarse a velocidad de 2 gotas por segundo, ahora lo estás llenando a 1 gota por segundo, pero se sigue llenando, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que podría ocurrir cuando controlamos las emociones. Y bueno, pues tenemos aquí, de verdad, gracias, dice Stephanie, por ayudarnos a crecer, compartir este tipo de talleres que nos dejan ver el lado humanista de la universidad. No sé si hay alguna otra pregunta, alguien que guste abrir su micrófono para hacer alguna otra pregunta, alguna otra aportación. Pareciera que ya hay ninguno. Sí, parece que sí, que no. Maestro, pues le agradezco mucho su participación y los invito a que chequen nuestras pláticas anteriores también, que para quien no pudo verlas en el Facebook, ahí están grabadas para que puedan consultarlas. Además, si se fijan, han sido temas muy complementarios, ya que hablan tanto de emociones como de trabajo, como de situaciones, controles de estrés y demás, que están comentándose en todas y cada una de ellas, porque es lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, sí les pido que consulten las otras pláticas, darle las gracias también al maestro Carlos, que interesantísimo el tema.
muy bueno, como siempre, maestro, que nos ha aportado cosas interesantes en clases también. Y sobre todo que a la gente le está sirviendo este tipo de información. Gracias también por el comentario. Efectivamente, somos una universidad humanista y tratamos de que la gente complemente con todo lo que se les da esa parte. Muchísimas gracias, maestro. No sé si alguien quiere algo más o despedimos a nuestro ponente. Parece que ya sería todo entonces. Así es. Bueno, maestro, gracias por la participación. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Y los invito a participar en la siguiente conferencia que está en unos minutos por empezar. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias. Buen día a todos. Gracias, hasta luego. Igualmente, gracias. Gracias, profe. Excelente ponencia. Un gusto ser su alumna. Bonito día. Muchas gracias, gracias. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Cuídese mucho. Gracias a todos. Hasta luego.